Hola chicas, para los que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito gorro. Los materiales que vamos a utilizar es lana número 4 y estaremos usando aproximadamente unos 120 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena de 43 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar el tamaño. Para sacar la medida, este es para una persona adulta. La medida es desde el centro de la corona de la cabeza hasta las orejas. Y si quieren doblarle un borde, pues eso va extra, aproximadamente 3 o 4 centímetros para doblarle. El ancho van a medir alrededor de su frente y ese es el ancho de la pieza que van a tejer en total. Esto para que lo tengan como referencia si lo quieren hacer para un niño, para un adulto, para cualquier persona. Estas son las medidas que van a utilizar. Cuando tengamos lista la cadena, yo les voy a mostrar con una más pequeña. Vamos a saltar el último punto y nos pasamos al próximo. En el próximo vamos a hacer 6 puntos deslizados. Vamos a voltear así la cadena. La cadena está así de frente, en vez de tejer como regularmente lo hacemos, la vamos a voltear y vamos a tejer en esa pequeña argolla que se forma aquí en la parte de atrás. Comenzamos con puntos deslizados. 1, sacamos 2, sacamos primero y luego deslizamos 3, 4, 5 y 6. Y esto lo vamos a mantener de principio a final. Solamente en esta parte, 6 puntos deslizados. De ahora en adelante vamos a hacer puntos que nos queden un poquito flojos, así que estiramos aquí la hebra, venimos aquí al siguiente y sacamos un punto bajo, pero lo estiramos. Lo cerramos. Antes de continuar, tomamos el último hilo de este punto y el próximo en la base. Y ahora tenemos 3. Lo cerramos de una vez. Tomamos el último del punto que terminamos y uno en la base. Cerramos los 3. El último del punto que terminamos y el de la base. Y tenemos 3 hilos. Esto lo deben de tejer con cuidado para que no se confundan. Siempre deben tomar primero el punto donde terminamos y el siguiente en la base. Y al final nos tienen que quedar 3 hilos en el gancho. Tomamos aquí y en la base. Aquí y en la base. Y así vamos a continuar. Miren cómo se ve. Y así se ve por la parte de atrás. Continuamos repitiendo esto. Primero el punto que terminamos y uno en la base. Tenemos 3 hilos, cerramos. 1, la base, cerramos. Continuamos hasta terminar la cadena y regresamos. Cuando lleguemos al último punto, tomamos y hacemos el último. Ahora hacemos una cadena de altura, que esta no cuenta, solo la utilizamos para girar. Volvemos a estirar la hebra porque queremos que nos quede flojo. Tomamos la parte de atrás de la cadena solamente. Aquí tenemos 2 partes, vamos a tomar la de atrás. Siempre comenzamos con un punto bajo y ahora tomamos la hebra de ese y el próximo en la base. Lo cerramos, tratando de que todos nos queden a la misma altura. Tomamos el último hilo y el próximo, lo cerramos. El último hilo, el próximo y cerramos. Y así continuamos hasta terminar toda la vuelta. Vamos a ir haciendo este punto hasta que lleguemos aquí. Si quieren pueden colocar un marcador, porque estos 6 siempre van a ir en punto deslizado. Voy a tejer hasta esta parte el mismo punto y ya regreso para explicarles de nuevo el punto deslizado.
Una vez llegamos al final y tejimos el último punto, ahora vamos a hacer los deslizados. Acuérdense que son 6. Tomamos también la parte de atrás de la cadena, solamente deslizamos por dentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deben de asegurarse de tejer hasta el último y completar los 6. Es importante que los cuenten. Ahora yo quiero cambiar el color. Si ustedes no quieren cambiar el color, pues solamente sigan repitiendo. Pero yo voy a cambiar el color. Lo que hago es, estando así, corto el hilo. Ahora vengo hacia atrás y deshago ese último punto para poder amarrar. Ya yo les he mostrado en otro video cómo hacer el nudo que queda casi invisible. Damos 2 vueltas, pero ustedes lo pueden unir con el que ustedes quieran. Ya lo tenemos listo. Cortamos al ras lo que nos queda. Y ahora completamos el último punto, que lo deshacimos solamente para poder amarrar. Ahora comenzamos con el rojo. Hacemos la cadena al aire, que no cuenta. Giramos y comenzamos con puntos deslizados, parte de atrás de la cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos los 6 puntos deslizados. Ahora comenzamos con el punto espiga. Venimos, estiramos esta hebra para que ya desde aquí nos vaya quedando más grande. Tomamos y hacemos punto bajo. Ahora volvemos, tomamos el último hilo. Tenemos 3, lo cerramos. El último hilo, sacamos en el próximo y cerramos. El último hilo y cerramos el punto. Y ya nos va quedando en color rojo. Hacemos 2 vueltas en color rojo. Y luego volvemos a unir de la misma forma el color blanco nuevamente. Así vamos a estar haciendo hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez terminamos la pieza, así nos quedó. Yo lo hice en color rosado. Se ve algo así. Más estrecho en la parte de arriba, más ancho en la parte de abajo. Y les voy a contar las líneas solo como referencia, pero ustedes deben de medir las medidas que les di al inicio. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40. Sin estirarlo. Esto mide aproximadamente 46 centímetros en la parte de abajo. Y la altura es de 24 centímetros de alto. Terminamos aquí con el color rosado porque comenzamos con el blanco. Si terminamos con el blanco, nos van a quedar entonces 4 líneas blancas juntas. Y como el patrón que llevamos es de 2 y 2, pues lo vamos a unir así de la misma forma para que nos quede parejo. Esto se ve así por dentro. El punto, este es el lado del revés. Este es el lado del derecho. Ahí ustedes deciden cuál lado les gusta más a la hora de unirlo. Si quieren el lado del derecho, pues lo van a unir al revés. Porque luego que lo vamos a coser por este lado, lo vamos a voltear. Terminamos aquí. Ahora vamos a coserlo. Tomamos este punto y pasamos el hilo a este lado. Ahí hacemos el primer nudo. Tomamos un punto en el color blanco y el punto, una sola hebra de los dos en el color rosado. Y hacemos un punto deslizado. Uno de este lado y el que corresponde en el otro lado. Sacamos y deslizamos. Uno en este lado y el que corresponde en el otro. Lo sacamos y lo deslizamos por dentro. Y ya nos van quedando unidos. Si no lo quieren coser de esta forma, lo pueden hacer con una aguja lanera. Vamos a terminar de coser todo el borde hasta que lleguemos aquí a la parte de arriba. Cuando lleguemos a la parte de arriba, cortamos el hilo, pero lo vamos a dejar un poquito largo porque lo vamos a utilizar para coser el borde. Terminamos de coser todo el borde. Así nos queda la costura. Igual, aunque decidan dejarlo para afuera, no se ve feo. Hacemos el nudo aquí.
y dejamos aproximadamente unos 30 centímetros de hilo. No tiene que ser largo porque esto solo lo vamos a utilizar para coser este borde. Yo voy a utilizar una aguja lanera que es mucho más fácil. Ahora vamos a pasar un punto hacia arriba y uno hacia abajo. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Así vamos a ir dando como en forma de zigzag. Una vez sacamos la aguja hacia atrás y la pasamos hacia enfrente, hacia atrás y hacia enfrente. Vamos dando puntadas, venimos aquí uno y sacamos. Hacia atrás y hacia enfrente. Hacia atrás y al frente. Atrás y al frente. Esto es todo. Hasta dar toda la vuelta. Como está bien pequeño en la parte de arriba, es muy fácil de coserlo. Vamos a llegar hasta donde comenzamos. Hasta aquí fue donde comenzamos. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir, déjame darle una puntada más. Aquí. Ahora vamos a ir tirando con cuidado. No lo vayan a tirar de un solo y que vayan a reventar el hilo hasta que cierre por completo. Ya cerró todo el agujero. Ahora yo le voy a dar unas puntadas así en estos puntos de aquí para que nos quede mejor y no se nos vaya a soltar. Vamos a ir pasando bien pegado al borde unas puntadas hasta dar la vuelta. Ya terminamos de dar toda la vuelta. Ahora sí vamos a hacer un nudo y ya cortamos el hilo. Y ya nos quedó completamente cerrado. Hacemos el nudo, cortamos el hilo y regresamos para voltearlo. Así nos quedó la parte de adentro. Lo volteamos. Y así se ve la parte de afuera. Ya está listo. Queda bastante elástico, estira bastante, así que para que lo tomen en cuenta a la hora de tomar las medidas. Si queremos, podemos doblar hacia afuera un pequeño doblez para que se vea muy bonito. Y ya está listo para ser utilizado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.